Ahí está. Bueno, es un placer para mí reunirnos de vuelta en un seminario de geometría diferencial. Esto es híbrido y nuestro orador de hoy va a ser Federico Constanza, de la casa, que fue muy joven. Y hoy nos va a hablar sobre la imagen del operador de Killing en espacios localmente homogéneos. Muchas gracias, Pocho. Bueno, muchas gracias Ale por la introducción y bueno, a Ale y a Jorge por invitarme a hablar en este seminario. La verdad que estoy muy contento de poder dar una charla acá. Así que bueno, sí, les voy a estar hablando de, como dice el título, de la imagen del operador de Killing en espacios localmente homogéneos, pero más que nada voy a estar hablando de estos dos artículos en conjunto con Mike Eastwood, Thomas Leisner y Ben Macmillan, que en realidad son artículos para, los resultados que obtuvimos son para espacios localmente simétricos, pero, pero hay algunos resultados que en realidad valen más en general para espacios localmente homogéneos, entonces eh, no me voy a enfocar tanto en los espacios localmente homogéneos, pero sí les voy a comentar cuándo en realidad los resultados valen con más generalidad. Así que, bueno, empezamos con algunas definiciones que seguramente todos conocen. Siempre vamos a estar considerando una variedad pseudo-riemanniana y, y vamos a considerar el operador de Killing, que es este operador diferencial que toma un campo vectorial y lo manda a la derivada del i de la métrica con respecto de este campo vectorial. Es un operador diferencial lineal y por su definición, su núcleo nos da los campos de Killing de MG, o sea, las simetrías infinitesimales de esta variedad pseudo-riemanniana. Pero estamos en esta charla interesados en la imagen. Y lo que queremos es dar la respuesta a este problema yo diría como de existencia de soluciones para esta ecuación inhomogénea. Entonces, dado un tensor simétrico en M, queremos saber cuándo esta ecuación diferencial tiene solución. Y siempre vamos a estar considerando soluciones locales. Puede que se me escape muchas veces, por eso lo quiero remarcar ahora, que todos los resultados de los que voy a hablar en esta charla son resultados locales. Entonces, por ejemplo, si decimos que esta ecuación tiene solución, siempre me voy a estar refiriendo a que localmente uno puede encontrar un campo, que es un campo X que satisface esta ecuación. Y la motivación, como siempre hay una motivación física, encontrar soluciones para esta ecuación es importante cuando uno estudia la ecuación de Einstein linearizada. Si uno toma dos soluciones, o sea, nosotros partimos de entrada con una variedad pseudo-riemanniana con una métrica G, y si la perturbamos un poco y tomamos dos perturbaciones que son soluciones de esta ecuación linearizada de Einstein, estas soluciones van a ser equivalentes si difieren por un tensor simétrico que está en la imagen del operador de Killing. Y normalmente en física, a esta métrica con la que empezamos, la consideran como una métrica ambiente, y a estas métricas GI, estas soluciones de la ecuación de Einstein linealizada, las consideran como perturbaciones lineales. Y a los tensores que están en la imagen Federico, del... Federico, Sí, sí, perdón, se me cortó y recién vuelvo. Esta bien. imagen es el tangente de la órbita por el grupo de difeomorfismo, ¿no? De G.
Sí, si dos métricas, si uno mira si No, uno si toma fijás la los métrica pullback G, de las digo. métricas, Sí. sí, si dos métricas, si uno toma No, una no. métrica y toma un pullback por un difeomorfismo, Sí. creo que Sí. su diferencia debería ser, puede No, ser que no, el algo que está en la tangente, digo. imagen, El espacio tangente de mm, esa órbita. Es justo eso, ¿no? am, Eh, mm, que son las deformaciones triviales de una métrica, digamos. sí, sí. También surgen cuando uno estudia, sí, por deformaciones lineales de la métrica. Sí. Ok, ok. Gracias. No hay problema. Sí, por favor, siempre que tengan alguna pregunta, por favor, interrúmpame. Em, Ok. bueno, y la estrategia en general para tratar de- de encontrar estas condiciones de existencia para la solución de esta ecuación, o en general para cuando uno tiene un operador diferencial lineal y quiere encontrar eh, condiciones para la existencia de este problema inhomogéneo, lo que uno quiere hacer, o lo que vamos a querer hacer nosotros, o la estrategia que vamos a aplicar, queremos encontrar un operador diferencial lineal y un fibrado vectorial tal que esta sucesión es un complejo localmente exacto. Es decir, que vamos a querer probar que localmente todo tensor simétrico está en el núcleo de L, está en la imagen del operador de Killing. Algunos resultados conocidos, este es bastante viejo, es un resultado de San Venant que encontró un operador de segundo orden en R3. Después Gatsky y Goldschmidt encontraron un operador de tercer orden para espacios riemannianos simétricos. Y en esta charla voy a estar hablando de unos resultados que obtuvimos de los artículos que mencioné, en los que mejoramos este resultado porque encontramos un operador de segundo orden también para espacios riemannianos localmente simétricos. Después, en física, hay resultados de Kavkin, un operador de cuarto orden para el espacio de Schwarzschild. Y después todos estos autores encontraron operadores de orden superior para el espacio de Kerr. Pero el más importante para nosotros, para esta charla, este resultado de Calabi en espacios riemannianos de curvatura constante, curvatura seccional constante. Calabi introdujo este operador diferencial, el operador de Calabi. Acá Rm es mi notación para los tensores con las simetrías del tensor de curvatura, es decir, los tensores que están en lambda 2 de m, tensor lambda 2 de m, que satisfacen la primera identidad de Bianchi. Esta es la suma cíclica en x y z. Y es este operador lineal. O sea, tomamos dos derivadas iteradas de h y lo proyectamos a este fibrado. Y después tenemos este término que es la acción del endomorfismo H, definido de esta forma, actuando como en la acción normal, natural de los endomorfismos en los tensores. Sería en cada entrada, por ejemplo, si H actuando en G sería menos G de HX menos G de X HI. Y el resultado de Calabi es que con este operador, esta sucesión, es en realidad un complejo
localmente exacto. Y va a ser bastante importante para nosotros porque en términos de este operador, vamos a construir un nuevo complejo para espacios localmente homogéneos. Les voy a contar un poco sobre estructuras homogéneas porque en realidad vamos a hacer uso, bueno, no importa tanto en realidad que... les cuento, disculpen. A definir una estructura homogénea en MG es un tensor que toma valores, es una forma que toma valores en los endomorfismos antisimétricos de TM, que satisface estas dos ecuaciones diferenciales. Acá de vuelta, esta es la acción usual de un endomorfismo en los tensores de curvatura. Un tensor esto es equivalente, estas ecuaciones son equivalentes a decir que esta conexión definida esta es la conexión de Levi-Civita, es equivalente a decir que esta conexión tiene curvatura y torsión paralela. Esta es una conexión afín con torsión T. Y por lo general suelen ser llamadas conexiones de Ambrose-Singer. Y Ambrose y Singer probaron este resultado sobre su existencia, que si una variedad riemanniana es localmente homogénea, o es localmente homogénea, sí, solo sí, admite una estructura homogénea. Y no quiero entrar mucho en detalles, pero en el caso pseudo-riemanniano hay una versión muy parecida a este teorema, y es uno necesita además pedir no solo que la variedad sea localmente homogénea, sino que sea reductiva en el sentido de que si uno mira a las álgebras de Lie, depende cómo uno la presente, depende de la presentación, si admite una descomposición reductiva, obtenemos un resultado análogo. Entonces, volviendo al complejo de Calabi, en general, cuando uno calcula la composición, acá no estamos asumiendo nada sobre nuestro espacio. Cuando uno calcula esta composición, obtenemos esta ecuación. Acá A gorrito de Xi es la proyección, o sea, es la parte antisimétrica de este operador en el espacio, en el fibrado tangente. Y justamente por esto vamos es que les quise introducir a estas estructuras homogéneas, porque cuando MG admite una estructura homogénea, uno puede usar esta ecuación para reemplazar estos términos con la derivada y obtener solamente una acción de un endomorfismo en el tensor de curvatura. Entonces, si definimos este mapa R caligráfica, que toma un endomorfismo antisimétrico y lo hace actuar y nos manda este tensor con las simetrías de un tensor de curvatura, que es A actuando en R. Además, como estamos asumiendo que la variedad es localmente homogénea, va a tener rango constante porque uno puede mover al tensor de curvatura por isometrías. Entonces este mapa va a tener rango constante
y podemos entonces tomar este cociente y nuestro nuevo operador, o sea, construimos por construcción obtenemos un complejo en donde nuestro operador acá, nuestro L, va a ser la composición, va a ser primero tomar C, el operador de Calabi, y proyectar a la imagen de este homomorfismo de fibrados. Ahora por un momento dejamos eso de lado y voy a contarles sobre un fibrado vectorial que tiene mucha relación con los campos de Killing. Si escribimos a la derivada del I de esta forma, en términos de estos endomorfismos A que definí antes, entonces se sigue su definición, que Xi va a ser Killing si solo si este endomorfismo es antisimétrico. Y más aún, esto es un resultado clásico de Constant, y también en Heroch, pero fue demostrado independientemente en otro contexto, en algo que él llamaba transporte de Killing, refiriéndose al transporte paralelo. Dos probaron que cuando Xi es Killing, además satisface Xi satisface esta ecuación. Esto quiere decir que tenemos un sistema sobredeterminado de ecuaciones diferenciales para el operador, para la ecuación de Killing. Entonces vamos a definir este fibrado, el fibrado de Killing, lo voy a llamar, que es la suma del fibrado tangente y los endomorfismos antisimétricos de TM, equipado con esta conexión, cuyas secciones paralelas van a estar en relación 1 a 1 con los campos de Killing. ¿Por qué? Porque y al ser un sistema sobredeterminado, si la primera ecuación se satisface, la segunda se satisface automáticamente, para ver que esto realmente nos da campos de Killing, las secciones paralelas realmente son campos de Killing. Esto se sigue de esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como decía, tenemos esta correspondencia de las secciones, entre las secciones paralelas de E con los campos de Killing por medio de este isomorfismo lineal. Voy a denotar H0 EDE como el espacio de secciones paralelas de ED. Y algo que a mí me parece bastante lindo de verlo en términos de que podemos podemos caracterizar un espacio o la homogeneidad de un espacio en términos de este fibrado por medio de esta proposición. Entonces, si tenemos una variedad pseudo-riemanniana y denotamos por K el subfibrado del fibrado de Killing, que es plano, paralelo y maximal. Con paralelo lo que me refiero es que es preservado por la conexión. Entonces la restricción de la conexión de Killing en K es también una conexión. Entonces podemos caracterizar a MG siendo localmente homogénea si solo si la proyección del subfibrado plano paralelo maximal de E proyecta surjectivamente al espacio tangente, y esto es porque podemos siempre tomar en una fibra, tomamos una base de una fibra de K, y podemos en un abierto tomar por transporte paralelo, podemos definir un marco que al proyectarlo va a ser un marco de campos de Killing, entonces la variedad va a ser localmente homogéneo.
Pero ahora volviendo a la imagen del operador de Killing, vamos a ver cómo se relacionan la conexión y el fibrado de Killing con la imagen del operador de Killing. Esta va a ser una caracterización, es decir, de cómo establecer la relación entre si existen soluciones para el problema inhomogéneo con el operador de Killing y si existen soluciones como para este problema inhomogéneo con la conexión y el fibrado de Killing. Entonces, si tomamos una variedad pseudo-riemanniana y fijamos un tensor simétrico, H, entonces va a existir la ecuación inhomogénea para el operador de Killing. Va a tener una solución si solo si esta ecuación tiene solución, es decir, si existen psi y a que satisfacen esta ecuación. Acá esto es notación, simplemente. Acá estamos identificando H, lo estamos considerando como un endomorfismo, pero identificándolo como una forma tensor vector. Este va a ser el operador que estamos definiendo acá. Y por conveniencia, voy a denotar estas secciones de esta forma como phi h. La idea para demostrarla para la prueba es, de vuelta, recordando la definición de ASI y denotando con el gorrito su parte antisimétrica. Si denotamos con A punto a su parte simétrica, es fácil de ver que si K de psi es igual a H, entonces H mayúscula tiene que ser menos la parte simétrica de A psi. Entonces, tomando A igual a la parte antisimétrica de A psi, recuperamos lo que queríamos en la componente del espacio tangente de esta ecuación. Y después, para corroborar de que esta expresión acá es realmente esta anterior, no es difícil de ver, pero solamente requiere un poco de álgebra. Es sentarse y empezar a mover cosas por todos lados hasta encontrar la fórmula correcta. Y para probar la vuelta es esencialmente la misma. Partimos desde la ecuación en la parte tangencial y recuperamos el resultado que queríamos. La curvatura de la conexión de Killing toma esta forma, la vamos a denotar por capa, y usualmente la vamos a pensar como un mapa de E a las dos formas con valores en E. Particularmente cuando MG es localmente homogénea o admite una estructura homogénea, como vimos antes, podemos reemplazar estas derivadas por la acción de un endomorfismo de la estructura homogénea. Entonces, la imagen de E va a estar contenida va a ser igual a la imagen de A, de R, vista como contenida en las dos formas. Acá, discúlpeme, esto debería ser... contenido este debería ser el fibrado de Killing, o sea, en esta componente, la componente de SO del fibrado de Killing. Y el operador inducido, ahora la derivada covariante inducida por la conexión de Killing en lambda 1 tensor E, al
al aplicarlo a estas secciones de esta forma que definimos antes, aparece mágicamente, o bueno, no mágicamente, uno esperaría realmente que encontrar esta relación con el operador de Calabi, pero digo que aparece mágicamente en un sentido porque esta cuenta en realidad es bastante larga y uno tiene que buscar, en realidad, uno tiene que esperar encontrar al operador de Calabi porque no es muy obvio. Uno tiene también que trabajar mucho para reacomodar términos para poder obtener nuevamente el operador de Calabi. Entonces, si kappa tiene rango constante, que este va a ser el caso también cuando consideremos variedades localmente homogéneas, porque está solamente definida en términos del tensor de curvatura, y nuevamente podemos movernos de fibra a fibra de punto a punto con isometrías locales. Esta sucesión va a estar bien definida porque la imagen de capa va a ser un fibrado vectorial. Y esta sucesión va a ser en realidad un complejo. Acá siempre estoy considerando DD proyectado a este cociente, o sea, siempre el operador inducido. Entonces, llegamos a este teorema que nos establece realmente esta relación entre el complejo de Calabi y este complejo, yo lo llamo el complejo de Ram retorcido. Podríamos también agregar más términos, en algunas filminas les voy a contar un poco más de eso. Tenemos este resultado. En realidad, tuvimos este resultado el primero de los artículos que les nombré, pero solamente para espacios localmente simétricos, pero haciendo uso de la estructura homogénea, como les estaba contando, uno puede obtener el resultado similar. Entonces, si MG es una variedad riemanniana localmente homogénea o pseudo-riemanniana localmente homogénea que admite una estructura homogénea, entonces el complejo de Calabi es localmente exacto si solo si este complejito de Ram retorcido es localmente exacto. La idea de la prueba, primero si empezamos con la vuelta, es tomar H de forma tal que C de H está en la imagen de R. ¿Bien? Entonces, tomando estas secciones particulares, podemos embeber H en el fibrado de Killing y obtenemos esta relación. ¿Bien? Y esto va a ser igual a capa de eta para algún eta n. Como estamos asumiendo que el complejo de retorcido de Ram es localmente exacto, existe una sección mu de E tal que d de mu es igual a esta sección especial, esta phi h. Y por la proposición anterior, sabemos que esta ecuación tiene solución si solo si la ecuación de Killing tiene solución. Entonces, existe un psi, un campo vectorial, tal que K de psi es igual a H. Si ahora consideramos que el operador, que el complejo de Calabi es exacto, es localmente exacto, vamos a tomar una sección de gamma 1 tensor E. De esta forma vamos a tomar H como un endomorfismo
simétrico y B antisimétrico. Phi puede ser cualquier cosa. Y vamos a tomar uno que tenga imagen que sea de esta forma, que esté en la imagen de la curvatura. Entonces, modificando, nosotros podemos modificar por esta sección particular, porque DD compuesto con D es simplemente la curvatura. Podemos modificarla de esta forma, y si uno mira detenidamente, uno empieza a hacer las cuentas. En la componente tangencial de esta expresión, uno encuentra una ecuación que al resolverla nos muestra que en realidad lo que tenemos, que toda esta expresión tiene que ser precisamente un phi de h. Entonces, de phi de h es de vuelta de esta forma, y sabíamos que estaba en la imagen de la curvatura de la conexión de Killing. Entonces, como asumimos que el complejo de Calabi es localmente exacto, de vuelta por la proposición anterior, obtenemos que el complejo de RAM es localmente exacto. Es muy interesante. Uno puede probar el resultado de Calabi de una forma muy sencilla, usando este teorema, porque uno solo con conocer el tensor de curvatura de un espacio de curvatura constante, uno puede ver fácilmente, uno ni siquiera tiene que saber en realidad cuáles son las isometrías cuáles son los campos de Killing de un espacio de curvatura constante. Uno puede ver que en realidad es un fibrado plano, y entonces esta cohomología, la de este complejo de RAM retorcido, va a ser localmente trivial por tener curvatura plana. Entonces, por el teorema anterior, recuperamos el resultado de Calabi de que en espacio de curvatura constante su complejo es localmente exacto. Ahora les voy a contar resultados que obtuvimos para calcular esta cohomología en general para cualquier fibrado vectorial con conexión. Definiendo estas capa L es como estas composiciones de D en las L formas con valores n. Si asumimos que todas estas, vamos a tomarlo como hipótesis o como a darlo por sentado, que en los espacios en los que estamos trabajando todas ellas tienen rango constante, entonces podemos construir esta sucesión. En los siguientes serían, por ejemplo, el siguiente de este sería 3 formas con valores n, módulo, capa 1 de y así. Al tener rango constante, es un complejo por construcción, y por esta es la razón que estaba usando estas notaciones de cohomología. Entonces, por ejemplo, las secciones, la cohomología 0, el grupo 0, simplemente las secciones paralelas, y nuestro complejo del que estaba hablando antes para la conexión de Killing, precisamente era localmente exacto si el H1 era localmente 0. Entonces, nuestro objetivo va a ser calcular H1 localmente. Y por conveniencia vamos a decir que D o E es exacta si este grupo es localmente trivial. Entonces me voy a referir a D o a E siendo exactas. Y siempre el núcleo lo vamos a
a denotar por el núcleo de capa, lo vamos a denotar por E0. Entonces, un primer resultado que obtuvimos es este isomorfismo, que tiene una prueba realmente sencilla. Basta con ver que esta proyección es surjectiva y que esta sucesión es exacta, y al incluirlo en el complejo original, uno puede probar simplemente que son equivalentes al ver que los diagramas conmutan. Después podemos calcular esta exactitud en términos de subfibrados paralelos. Si F es un subfibrado paralelo de E, tal que la conexión restringida F es exacta, entonces entonces D es exacta si el núcleo de DD es una uniforme con valores en F. Y es bastante simple la prueba, es tomando F0, o sea, el núcleo de la curvatura restringida F. Como D restricta F es exacta, por el teorema anterior obtenemos esta igualdad. Y entonces, si asumimos que el núcleo de D está contenida en las uniformes con valores en F, obtenemos esta inclusión, que por hipótesis, o sea, por el teorema anterior, por esta igualdad obtenemos esto. Como F0 está contenido en E, obviamente tenemos esta inclusión. Y esta inclusión surge, esto siempre es verdad, también por el teorema anterior cuando calculamos la homología. Entonces, obtenemos la igualdad de que el kerr de DD es igual a la imagen de D restricta de 0. Entonces, nuevamente por esta proposición, el H1 de ED es trivial. También, cuando podemos tomar cocientes por subfibrados paralelos, obtenemos que si F y EF son exactos, si la curvatura la curvatura inducida en EF es inyectiva, entonces es exacto. Discúlpame, Ale, ¿cómo vengo de tiempo? Bien, todavía 20 minutos me parece. Bien. ¿20? Bien. Uh-huh. Bueno. También considerando sumas directas, cuando tomamos dos subfibrados paralelos, cuando E admite esta descomposición, asumiendo que E1 y E2 son subfibrados paralelos, obtenemos también este isomorfismo. Entonces, esto va a ser también una estrategia para los resultados que les voy a presentar más adelante, en los que lo que siempre vamos a tratar de hacer es descomponer, tratar de estudiar la exactitud de estos complejos analizando fibrados más pequeños. Y también al tomar pullbacks obtenemos también que la exactitud de las conexiones se preserva. También, si consideramos estos homomorfismos en los siguientes niveles, si D es una conexión que tiene tal que capa 1 es inyectiva, entonces D es exacta y tiene curvatura inyectiva. Este mapa es explícitamente
dado por esta fórmula, esta suma cíclica. Y les voy a contar más adelante una aplicación de esto. Uno puede probar que el complejo de Killing, el complejo de DRAM para el fibrado de Killing es localmente exacto cuando uno considera espacios pseudo-hermitianos con curvatura holomorfa constante. Y lo último de estos resultados generales, vamos a definir una filtración de subfibrados de E. Entonces lo vamos a definir inductivamente. Recuerden que el E0 lo estamos tomando como el núcleo de la curvatura. Y los definimos inductivamente de esta forma, que por construcción van a estar uno contenido en el otro y al estar acotados se van a estabilizar en algún L, que lo voy a llamar con L mayúscula, el L donde se estabiliza. Y la voy a llamar, la llamamos curvatura filtración de curvatura. Y vamos a poner énfasis a los espacios que tengan filtraciones de curvatura paralelas, en el sentido de que cada uno de estos subfibrados sean paralelos. Entonces, obtuvimos también unos lindos teoremas o proposiciones que nos van a ayudar para estudiar la exactitud del complejo de RAM para la conexión de Killing. Si la filtración de curvatura de D es paralela y EL, o sea, se estabiliza en E, entonces D es exacta. Y casi trivialmente tenemos también este corolario, que si la filtración de curvatura de D es paralela, EL y D restricta a EL es exacto porque EL... si consideramos a la filtración de EL, obtenemos de vuelta este resultado, se estabiliza en el mismo. Una última, también muy importante, es que si la filtración también es paralela y la conexión inducida en módulo EL es exacta, entonces D también es exacta. Entonces voy a pasar a contarles un poco de los resultados más importantes que obtuvimos en estos artículos. Para espacios riemannianos localmente simétricos, probamos que si MG es un espacio riemanniano localmente simétrico y si esta es su descomposición de DRAM en irreducibles, entonces el complejo de Calabi es localmente exacto a menos que contenga un factor hermitiano y un factor plano. Y en este caso el complejo no es exacto y el ejemplo, lo que es esencial para encontrar este contraejemplo cuando falla, es considerar la forma de Keller de los espacios riemannianos simétricos hermitianos son Keller. Entonces, si omega es su forma de Keller y phi es su potencial, podemos construir un H que sea phi, producto simétrico con psi, un campo paralelo, y se puede ver que está en el núcleo de L, pero no en la imagen de K. Pues también obtuvimos resultados para espacios lorentzianos. Cuento un poco que los espacios lorentzianos simétricos simplemente conexos son productos de espacios riemannianos y uno de estos tres tipos de espacios. O sea, R con esta métrica, un cubrimiento universal de un espacio de De Sitter o anti-De Sitter son los espacios de curvatura constante positiva y negativa. O un espacio de Kagan-Wallach
que es simplemente Rn más 2 con esta métrica en coordenadas. Y obtuvimos un resultado análogo. Si MG es un espacio lorentziano localmente simétrico y si esta es su descomposición de de RAM-U en indescomponibles, entonces el complejo de Calabi es localmente exacto, a menos que esta descomposición tenga al menos un factor hermitiano y un factor plano o un espacio de Kagen-Wallach. ¿Por qué o sea, es realmente muy, muy similar? Porque en donde falla es que uno necesita, cuando uno tiene una forma de Keller disculpen, me olvidé de decir que los espacios de Kagen-Wallach admiten un campo paralelo que es el campo coordenado correspondiente a la coordenada menos. Entonces falla exactamente, podríamos decir esto, que falla la exactitud cuando tenemos un factor hermitiano y un factor que tiene un campo paralelo. Y el ejemplo es análogo, o sea, tomamos la forma de Keller de un espacio simétrico hermitiano y tomamos el producto simétrico de su potencial de Keller con un campo paralelo y podemos ver que está en el núcleo de L, pero no en la imagen de K. Les voy a contar un poco cómo estudiamos estos problemas. Primero probamos para los factores irreducibles y después usamos los teoremas anteriores para probar que la exactitud en los más grandes en términos de los factores más chicos. Y les quería contar un poco de cómo hacer para lidiar con productos en algunos casos particulares. Si definimos NUP como los campos que al contraerlos con el tensor de curvatura lo anulan, y si tomamos si pensamos en espacios que tienen tal que la dimensión no cambia con el punto, o sea, que la dimensión es constante, podemos definir un fibrado que tiene esta fibra BP. Entonces, si consideramos una variedad pseudo-riemanniana que sea un producto, tal que nu sea cero, entonces podemos probar que la cohomología se parte en los fibrados correspondientes de cada uno. El fibrado de Killing del primero con su conexión de Killing, el fibrado Killing del segundo con su conexión. Entonces podemos probar que si cada uno de los factores es exacto, el más grande es exacto, y si el más grande es exacto, sus factores tienen que ser exactos. Entonces voy a contar un poco la idea de la prueba, porque usamos un poco de todo, de cada uno de las herramientas de los que estuve hablando en los resultados generales. Si podemos escribir AE como los pullbacks podemos descomponerlo de esta forma. Acá, esto en realidad debe ser P2 pullback de E2, más este otro término, y podemos probar al identificar estos pullbacks con los fibrados de cada una de los factores. Primero probamos que si nu es cero, es trivial, entonces el núcleo de la curvatura de E es la suma de los núcleos de cada una de las curvaturas. Después probamos que el núcleo de DD está contenido en son unoformas que toman valores en E1 más E2. Probamos que estos fibrados son paralelos, son subfibrados paralelos de E.
Y estos incisos implican que el núcleo de DD también se parte y la imagen de D restricto a E0, al núcleo de capa, también se parte respecto a estos productos. Entonces, usando este isomorfismo de la primera proposición de la que les conté, podemos probar, podemos usar de vuelta, usamos esta proposición para obtener este resultado, y usamos que nuevamente la suma de estos fibrados es suma de subfibrados paralelos, y por fin obtenemos el resultado de que esta cohomología se parte. Entonces ahora les voy a contar un poco cómo usar esta filtración de curvatura para estudiar de complejo de derrame en espacios localmente simétricos. Recordemos que esta era la definición de cada uno de estos subfibrados. Entonces, obtuvimos este resultado de que la filtración para un espacio localmente simétrico es siempre paralela, y cada paso está dado por Tm más HL, donde empezamos, el H0 son los endomorfismos antisimétricos que aniquilan a la curvatura, y los siguientes están dados inductivamente por estos resultados, por esta definición. Entonces, si recordamos la forma que tenía la curvatura, bueno, en realidad esto es más contarles en general cómo uno puede usar estos resultados. No voy a entrar mucho en detalle en las pruebas, pero uno puede ver, esto se puede ver fácilmente, que en los espacios riemannianos irreducibles esta filtración se estabiliza en el primer paso, es el E0, y es igual a esto. Y basta probar que la conexión inducida en E módulo E0 es exacta. Esto no es para nada fácil, pero uno puede intentar resolver. Uno puede aplicar, puede probar que capa 1 es inyectivo, y vimos que si capa 1 es inyectiva, entonces la conexión en E módulo de 0 es exacta, y por el otro teorema, si la conexión E módulo de 0 es exacta, entonces la conexión en E es exacta. Y esto por un ejemplo que se puede ver simplemente por haciendo uso de la expresión, de la forma del tensor de curvatura de los espacios de curvatura holomorfa constante, como el espacio protectivo complejo. Uno puede probarlo analizando la ecuación para probando que esta función es inyectiva. Y también, si uno puede tratar con los espacios riemannianos simétricos irreducibles, como están clasificados por las álgebras de Lie reales simples, uno puede mirar a las de tipo no compacto, y puede analizar esta ecuación mirando sus diagramas de Satake. Son como diagramas de Dynkin un poco más sofisticados, con unos diagramas de Dynkin coloreados y con flechas. Y lo último que les voy a contar es cómo aplicar la filtración de curvatura en espacio de Kagan-Wallach. Recordemos que estos espacios son Rn más 2 con esta métrica. Y en coordenadas, si tomamos este marco, es un marco, no es ortogonal, pero como la versión análoga ortogonal cuando las métricas tienen signatura, como adaptado a podemos
todos los endomorfismos, o sea, S o TMG en un punto es isomorfa a S1 n más 1. Entonces, en este marco los endomorfismos toman esta forma. Entonces, podemos calcular, estos espacios tienen esta holonomía, tienen una holonomía RQ. Q es el rango de esta matriz. Disculpen, esta Q es una matriz simétrica que clasifica estos espacios. Uno puede clasificar estos espacios salvo isometría por los autovalores de esta matriz. Y recordando estas definiciones, uno puede calcular, esto es un poco más fácil que las cosas que les estaba contando antes. Uno puede calcular la filtración, entonces uno tiene H0, el centralizador de Q en SON, producto semidirecto de Rn, o sea, sería un Rn, serían estos de acá, y el centralizador sería en SON sería este término del medio. H1 es R más SON, producto semidirecto con Rn. Este R sería estos de aquí diagonales, este A, este SON y todo el Rn. Y H2 es todo el S1n más 1. Entonces, probamos que esta filtración para el espacio de Kagan-Wallach se estabiliza en el segundo paso. Y que E2 es igual a E. Entonces, como la conexión de Killing inducida en el cociente es trivialmente exacta, probamos también que la conexión de Killing en E es exacta. Y la idea para obtener los resultados generales es, uno puede aplicar este teorema para cada uno de los factores irreducibles o indescomponibles y aplicar esto para obtener la exactitud más grande. Y para lidiar con casos en los que uno tiene campos paralelos, este teorema no funciona, pero traté de no discutirlo mucho porque lo quise incluir en realidad en la charla, pero se me fue un poco de las manos, me pareció que iba a ser un poco demasiado largo y así que tal vez para otra charla dejo ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Ale. Ok. En esos espacios en los que fallan los teoremas, Sí. la forma que lo decís que es de un phi, ese phi es local. Es local, sí. Sí, es local. Sí, porque como todos estos resultados, siempre que digo exacto, es localmente exacto, siempre queremos encontrar, siempre nuestro H, este tensor simétrico, también va a ser local cuando encontramos estos. Vale, pues. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa técnica nada más del nombre. Con Sergio Consol en un paper de ProSyn le llamamos Constant Connection, conexión de Constant. No sé si el nombre de este Killing es el más, digamos. Sí, no, es debido a Constant, es un artículo, un artículo viejo y famoso, creo que... Del 50 y pico. Sí, del 50 y algo. Constant fue el primero, pero le pusimos fibrado de Killing o conexión de Killing simplemente porque las secciones paralelas dan campos de Killing. Pero sí, en realidad, bueno, en su artículo Constant en realidad no definió la conexión, sino que escribió este sistema de ecuaciones. Sí, nosotros en el artículo con Consol en el ProSyn 2009, creo que es ahí, muy corto, ahí hacemos explícito todo. Por ejemplo, la segunda condición de la ecuación de Killing, la primera refleja el hecho de que el flujo de los
de los campos actúa por isometrías. Y la segunda refleja Sí. el hecho de que el flujo de los campos preserva la Levi-Civita. Obviamente las dos están entrelazadas, ¿no? Una vez hablando Sí. con Go, me dice que en su framework ellos a una cosa de ese tipo le llaman prolongación de la, Sí, digamos. de la Pero ecuación bueno, de Killing. anotación para unificar, porque veo que se dispersa si no la anotación, pero o sea, capaz que lo más Sí. razonable es la conexión de Killing. Sí. Sí, y es más, esta segunda ecuación es precisamente si uno toma la derivada del I de la conexión de Levi-Civita, obtiene esa ecuación. Ok. O sea, lo que se llaman como campos de Killing afines, o está en uno de los libros de los Kobayashi no Mitsu. Le llaman a esa ecuación, la segunda ecuación, la ecuación de Killing, de campos de Killing afines, o dan simetrías, en vez de isometrías, como simetrías afines. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola Federico, Hola, muy Edison. linda la charla, me gustó mucho, felicitaciones. Muchas Trabajó un gracias. montón. Fede, cuando uno deforma una métrica, o sea, va a tener G1 menos G2 y el H está en la imagen Sí. de este operador, ¿hay alguna formulita cerrada para la curvatura de las dos métricas que dependa del operador de Killing? No sé si me hago entender. De cómo se... ¿me lo podés No, como repetir, que disculpame? algo así, por ejemplo, si vos tuviera que G1 menos G2 da un H simétrico y ese H está en la imagen de este operador. ¿Cómo se relaciona la Sí. curvatura de las dos métricas usando, por ejemplo, esto de la conexión de Killing? ¿Hay alguna formulita? No estoy seguro. Eh, Como si uno pudiera estudiar como pero la curvatura de pues una métrica como en términos de la otra, más algo así que sea como un resto. No, no sé. sí, es que hay un tema técnico de que si uno mira a las deformaciones del tensor de curvatura, uno puede como recuperar el operador de Calabi como y sale naturalmente, pero solo en espacios de curvatura constante. Pero cuando uno trata de hacerlo en general, nuestro operador que tenemos tiene mal un signo. Y no es que está mal, no sé, simplemente eh, no pudimos encontrar en ningún lado y revisamos las cuentas miles de veces. Y este operador que sale o sea, vuelvo con las filminas al principio. Este operador que surge de las deformaciones del tensor de curvatura sería este operador, pero acá tendríamos un más. Y coinciden en espacios de curvatura constante, pero la verdad no sabría. No sabría decir por qué. O sea, sé que no es exactamente lo que me estabas preguntando, pero no. Pero la fórmula tiene que ver con. Como que estos operadores aparecen al deformar la métrica y calcular las curvaturas de estas nuevas Es algo métricas así, como deformadas. que es, como si, está bien. Sí, Dale, gracias, Fede. no hay problema. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, si no, le agradecemos a Federico nuevamente. Gracias.